Hablar de la oración es hablar de los grandes personajes de la Biblia que oraron con fervor y poder. Cada vez que pensamos en oración, no podemos dejar de mencionar a aquellos hombres y mujeres de fe que vieron milagros, cambios y victorias a través de su relación con Dios. ¿Cómo no hablar de Elías, uno de los hombres más grandes y poderosos de la Escritura? Un hombre que oró con tal autoridad que detuvo la lluvia por más de 3 años, y cuando oró nuevamente el cielo respondió con fuego. En Santiago 5:17 se nos dice algo asombroso acerca de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¡Qué declaración tan poderosa! Elías, un hombre común, sujeto a las mismas debilidades y tentaciones que nosotros, oró fervientemente y el cielo cambió. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que Elías no era un superhéroe espiritual. Era alguien que, como tú y yo, luchaba con las mismas pasiones, pero sabía cómo orar con poder. Y si Elías pudo hacerlo, tú y yo también podemos. Cuando hablamos de Elías, hablamos de un hombre que entendió el poder de la oración, un hombre que desafió a los dioses falsos, que restauró la fe de un pueblo y que cambió el curso de la naturaleza con su oración. Pero no fue porque él tenía algo especial, sino porque oró con autoridad. Ahora no quiero que pensemos en Elías como una figura distante, una figura que estuvo lejos de nuestras realidades, enfrentando las mismas debilidades, pues la grandeza de Elías no era su carácter, ni siquiera era su personalidad. La grandeza de Elías fue reconocer la grandeza de Dios, el poder de Dios. Era un hombre que luchaba en contra de la depresión, en contra de la melancolía, en contra del temor. Un hombre que literalmente sintió miedo al punto de huir. Un hombre que en algún momento dejó tirado todo su ministerio, su popularidad, su figura prominente en Israel. Un hombre que en algún momento lo abandonó, se sintió fracasado, huyó, sintió temor y deseaba morirse. En el punto más crítico de su vida, en el momento que vivió la crisis más profunda de su alma, quiso ya no vivir más sobre la tierra y acabar con absolutamente todo. Y si tú has llegado a ese punto, o si sientes que vas a caer de repente en ese hoyo llamado angustia, crisis, prueba, dolor, o si en algún momento atravesaste una crisis similar, pues esta palabra es para ti. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero su oración estaba llena de autoridad, llena de poder, llena de gloria. Y pienso que lo que necesitamos hoy en la iglesia
Necesitamos aprender a orar para que el cielo se abra, para detener la locura en el mundo en que estamos viviendo, donde se están aprobando leyes en contra de la iglesia, en contra de la familia, en contra de los bebés. Necesitamos hombres y mujeres de oración que sean capaces de enfrentar al sistema político lo mismo que hizo Elías, que sean capaces de enfrentar a los principados espirituales lo mismo que hizo Elías, y que tengan la capacidad, que tengan el poder en sus oraciones. Y la buena noticia es que tú y yo no estamos lejos de Elías. Él era un hombre semejante a nosotros cuando lo comparamos en nuestras debilidades, en nuestras pasiones, con un carácter débil, con una personalidad fuerte, pero un carácter débil. Pero eso no fue obstáculo para que Dios demostrara su poder y su gloria. Lo que hizo la diferencia en su vida no fue su condición, sino su comunión con Dios. A través de esta comunión, Elías obtuvo poder en su oración. Y si nosotros seguimos su ejemplo, también podremos experimentar ese mismo poder. Hoy vamos a aprender de la vida de Elías y ver cómo podemos recuperar el poder de la oración en nuestras vidas. El mismo Dios que escuchó a Elías hoy nos escucha a nosotros. Es hora de orar con autoridad y ver cómo el cielo responde. Orando con autoridad, cómo recuperar el poder de la oración. Y quiero hablar y tomar el ejemplo del profeta Elías. La oración no es un juego. No, mis amados, es un asunto serio. A veces nos quejamos de que nuestras oraciones no tienen poder, pero la realidad es que no estamos orando con la autoridad que Dios nos ha dado. Si queremos recuperar el poder de la oración, tenemos que aprender de aquellos que oraron con fe y con autoridad. Hoy vamos a ver cómo Elías, ese hombre de Dios, oró con autoridad. ¿Y qué lecciones podemos aplicar a nuestras propias vidas? Primero, la oración de Elías detiene la lluvia. En el primer libro de Reyes, capítulo 17 y verso 1 leemos: Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Hermanos amados del Señor, preciosos consiervos de Dios, Elías no dijo si Dios quiere, ni andaba dudando si la lluvia caía o no. Él habló con una autoridad tremenda. No habrá lluvia hasta que yo lo diga. Y eso sucedió. La lluvia se detuvo por 3 años. ¿Por qué? Porque Elías sabía que su palabra estaba respaldada por el poder de Dios. Así de sencillo es esto. Si tú oras con autoridad, la respuesta viene, porque sabes que lo que estás pidiendo está en la voluntad perfecta de Dios. Si no tienes autoridad en tu oración, parece que estás disparando flechas al aire sin rumbo, pero Elías no oraba de esa manera. Elías era directo.
como un soldado en el campo de batalla que no tiembla al disparar. Él sabía que su palabra tenía poder. Y nosotros también debemos saber que nuestras oraciones tienen poder cuando son hechas con fe. Ahora recuerda lo que dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan, que si oramos conforme a su voluntad, entonces sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Pero si tienes falta de conocimiento de la Escritura, ¿cómo sabrás si lo que estás orando está conforme a la voluntad perfecta de Dios? Algunos aún se preguntan si deben orar por la salvación de sus hijos, de su familia. Y la Biblia me enseña en Hechos 16:31. Ellos dijeron, dice ese texto, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Así que cuando oras por tu familia para que ellos lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo y sean salvos, debes orar con toda autoridad. Debes reprender las fuerzas del mal que los han engañado y los tienen esclavos y pedirle al Señor que obre en sus vidas para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad. Debes decir como Elías, en el poderoso nombre de Jesús, que ellos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Pero para orar con autoridad necesitas conocer la bendita palabra de Dios, porque cuando entiendes y conoces la bendita palabra de Dios, entonces no orarás pidiendo vanidades. Santiago dijo, oran, pero no tienen porque piden para gastar en sus deleites. Por eso no viene la respuesta de Dios. Es necesario amar las Escrituras y entender que Dios quiere bendecir a sus hijos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Tercera epístola de Juan, verso 2. Es el deseo de Dios que tu alma sea prosperada, que tengas salud espiritual y física. Y creo que Dios quiere moverse con tanto poder en sus hijos. Pero cuando Elías estaba frente al rey diciendo, no lloverá por mi palabra durante 3 años, él lo hacía porque había tenido comunión con el Espíritu Santo. Él sabía lo que el Espíritu había hablado dentro de sí. Hoy en el nombre de Jesús clamo al Espíritu de Dios que hable a tu vida con poder, que hable a tu vida a través de la bendita palabra de Dios, que recibas fortaleza y vida eterna en el poderoso nombre de Jesús. Segundo, una oración de restauración del fuego. En el primer libro de Reyes, el capítulo 18, versos 36 y 37, y dijo Elías, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿será hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo? Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú has vuelto el corazón de ellos. Hermanos amados, qué poder en esa oración.
Elías no tenía miedo de enfrentarse a los profetas de Baal. Sabía que el poder no venía de su propio esfuerzo, sino de la autoridad que Dios le había dado. Cuando oró, Dios respondió con fuego desde el cielo. ¿Por qué? Porque Elías no oró con dudas, no oró tímidamente, oró con poder, tan fuerte que el cielo mismo no pudo resistir su voz. Un predicador hace años solía decir: si no tienes fuego en tus oraciones, mejor quédate callado. Si vas a orar, ora con fuego. Si el diablo está dando guerra, entonces ve a la guerra en oración. Y no con una pistola de agua, sino con un arma de fuego espiritual. Amados, si queremos ver el poder de Dios, necesitamos orar con fe, con autoridad, creyendo que lo que pedimos ya está hecho en el nombre de Jesús. Elías aquí recalca y dice: para que conozca este pueblo, oh Jehová, que tú eres el Dios y que tú has vuelto el corazón de ellos. Elías no quería fama para sí mismo. Elías quería darle gloria a Dios. Elías también dice aquí: y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es momento de estar en el secreto con Dios para ser recompensados en público. Y si tú no estás recibiendo recompensa pública, es porque no has estado en el secreto. Porque cuando haces las cosas para el Señor, Él te recompensará en público. Pero debes darte cuenta de algo. Elías no quería el reconocimiento para sí mismo. Elías lo hacía por mandato del Señor. Ahora tú y yo recibimos una gran comisión. En Marcos 16:17 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. Y en Mateo 28:19 dice: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que al igual que Elías, tú y yo hemos recibido un mandato divino de predicar el evangelio, pero con la demostración del poder de Dios. En Juan 14:12 dice: de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es el deber de cada hijo de Dios, de cada cristiano, demostrar su poder, pues no servimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Pues somos embajadores de Cristo, no de un Cristo débil que quedó en la tumba o en la cruz, de un Cristo que murió y resucitó y está a la diestra del Dios Todopoderoso, que cuando lees en Apocalipsis capítulo 1 de cómo es Él, ves sus ojos llenos de fuego, sus cabellos blancos como las nieves, sus pies como bronce bruñido, su voz como estruendo de muchas aguas, de su boca sale una espada aguda, un Dios todopoderoso.
Y tú y yo tenemos el deber y el mandato, al igual que Elías, de mostrar a ese Dios poderoso. Tercero, el poder de la oración persistente. En el capítulo 18 del primer libro de Reyes leemos en el verso 42 hasta el 45. Y Elías se inclinó hacia la tierra y puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora, mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: he aquí una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, sube del mar. Entonces él dijo: ve y di a Acab: enciende y desciende, para que no te ataje la lluvia. Primer libro de Reyes 18:42. Elías oró con persistencia, hermanos amados. No se detuvo después de la primera o la segunda oración. Oró 7 veces antes de ver la nube. Y así debe ser nuestra oración. No es cuestión de dar 2 o 3 palabras y esperar un milagro. Es cuestión de persistir. Oramos con autoridad y con fe hasta ver el milagro. Muchos de nuestros abuelos solían decir: cuando un cristiano ora, el diablo tiembla. Pero si no ves respuesta, no te detengas, continúa orando con la misma autoridad y no te rindas. Dios no se cansa de escuchar, pero nosotros necesitamos ser constantes en la oración. Sigue clamando con poder hasta que Dios se mueva a tu favor. Pero como siempre lo he dicho, últimamente la gente corre de aquí para allá. Eso ha hecho que nuestra oración ya no sea persistente, pues no hay tiempo. Se hacen oraciones vagas y de mucha rapidez. Algunos cristianos solo oran cuando vienen a la iglesia el domingo o cuando están frente al alimento. Y eso es todo lo que tienen de vida de oración. Pero la oración persistente, como la oración de Daniel, que oraba en la mañana, al mediodía y en la tarde, ya no se está viendo hoy. La oración de aquellos que en su trabajo buscan un momento de intimidad y oran porque quieren salvar su matrimonio, porque quieren ver a sus hijos restaurados, porque quieren ver el poder de Dios manifestarse, ya no se ve hoy. Ni siquiera los ministros tienen tiempo para orar persistentemente. Están ocupados en tantos quehaceres que ya no hay tiempo para pedir. Mateo capítulo 7 y verso 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y al que busca encuentra, y al que llama se le abrirá la puerta. Me temo que la iglesia de hoy ha dejado de pedir, ha dejado de llamar y ha dejado de buscar. Y solo quieren vivir de las migajas que caen de la mesa de otros. Pero tú fuiste llamado a sentarte a la mesa. Ni siquiera aquella mujer sirofenicia, a la cual Jesús dijo no está bien, no es lícito, y a la que el mismo Jesús dijo no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Ni siquiera esa mujer, que fue tratada de esa forma, se conformó con un no de Jesús, aun cuando ni siquiera podía tomar las migajas. Ella dijo: aún los perrillos se alimentan de las migajas, y una migaja tuya será suficiente para mí, pero
tú fuiste llamado a sentarte a la mesa, no a recibir las migajas de nadie. Quiero que entiendas, yo no quiero que tú seas seguidor de un hombre o de una mujer. Quiero que sigas a Cristo. Quiero que recibas revelación cuando leas la Biblia y estés en comunión con Él. Quiero que disfrutes de una relación íntima con el Señor, pero si solo sigues a los hombres, nunca disfrutarás de un verdadero encuentro y una relación con Jesús. En cuarto lugar, la oración que destruye los enemigos espirituales. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, y quiero leer el verso 4 al 7. Y él mismo se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y se acostó y durmió bajo el enebro. Y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Y miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. En este momento Elías se sentía derrotado, pero Dios no lo dejó en su debilidad. El poder de la oración no siempre es inmediato, pero es constante. Aunque Elías sentía que no podía más, el Señor lo fortaleció para la batalla que seguía. El diablo te puede dar un golpe, pero si sigues orando, si sigues clamando, el Señor te va a levantar de nuevo. Puede que hoy te sientas cansado y sin fuerzas, pero la oración con autoridad te va a devolver el poder para continuar. La vida de Elías no siempre estuvo llena de victorias. También hubieron derrotas en su vida. Y el que hoy te sientas de esa forma, quizás estoy hablando a ministros que hoy sienten que su ministerio ha sido derrotado y que no hay nada que hacer. Tengo que decirte que te equivocas. Elías en el capítulo 19 pensó lo mismo. Estando debajo de ese enebro, dijo: Señor, quítame la vida. Huía porque tenía temor y quería salvar su vida. Antes había enfrentado a 400 profetas de Baal. Ahora, siendo amenazado por una mujer, salió huyendo. Antes resistió cara a cara todo un imperio. Ahora se sentía tan indigno y creía que no era mejor que nadie. Y por esto él pensaba que merecía la muerte. Luego de esta cena que el Señor le dio para fortalecerlo, huyó hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Y cuando él estaba allí, Dios se presenta. Su actitud no cambia. Le vuelve a repetir a Dios: Señor, mejor quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres, porque solo he quedado yo. Lo hermoso de este pasaje bíblico es que cuando Elías está allí en el monte Horeb, deseando morirse, luego de haber sido fortalecido por aquella comida, Dios no estaba ahí para juzgarlo. Dios le dice a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando
lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió lo mismo: han matado a tus profetas, han quemado tus altares y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová le dijo: ve y vuélvete por el camino del desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y ungirás a Eliseo por profeta en tu lugar, y ungirás a Jehú hijo de Nimsi por rey sobre Israel. Cuando Elías pensaba que todo estaba terminado, Dios apenas estaba empezando con él. Y si hoy te sientes así, y si hoy sientes que esta palabra ha tocado tu corazón, que tus oraciones no tienen poder, yo debo decirte igual: Dios apenas está empezando contigo y lo mejor está por venir. La edad nunca ha sido un obstáculo para servir al Señor. Jamás. Hace tiempo conocí a un hombre anciano. Tenía más de 80 años y lo vi predicando en la confraternidad carcelaria. Pensaba que él había servido desde niño. Yo pensaba que él tenía tantas historias porque predicaba con tanta autoridad. Yo imaginaba que su ministerio estaba cargado de tremendas emociones. Y cuando finalmente pude hablar con él, aquel hombre de más de 80 años, no puedo decirte la edad exacta porque no la recuerdo, solo sé que tenía más de 80 años, dijo: hace tan solo 2 años me convertí, luego de haber sido un alcohólico y haber desperdiciado toda mi vida. Hoy vivo solo. Trabajo para poder venir cada fin de semana a traer la palabra a estas personas en la cárcel. Y aquella gente de la cárcel estaba siendo ministrada por un gran hombre lleno de poder y de gloria. ¿Te das cuenta? La edad nunca será un obstáculo para servir a Dios. Por más que sientas que has desperdiciado tu vida o que te has equivocado tanto, no hay nada que Dios no pueda restaurar. Tus oraciones desde hoy pueden ser tan poderosas. Elías pensaba que ya su vida había fracasado por completo. Por eso quería morirse, pues él no tenía nada más que hacer en esta tierra. Eso era lo que él pensaba. Sin embargo, Dios le dio una gran comisión para ese Elías moribundo. Le dio la comisión de ungir un rey para Siria, un rey para Israel y un profeta que iba a marcar la historia en Israel, al profeta Eliseo. Elías todavía vio descender fuego del cielo. Elías todavía vio cómo el mar, cómo el Jordán se abría ante sus ojos. Elías todavía pudo disfrutar de la presencia y la gloria de Dios en su vida. Él pudo orar con autoridad. Él recuperó el poder de la oración. Esta prédica no se trata de un hombre que siempre oró con autoridad, sino uno que pudo recuperar la autoridad y que Dios utilizó con poder. Quizás hoy estés viviendo lo mismo, pero creo con todo mi corazón que el mismo Dios de Elías está aquí para ti, para restaurarte.
Si queremos recuperar el poder de la oración, debemos orar con la misma autoridad que Elías. No importa cuán difícil sea la situación, no importa cuán grandes sean los desafíos. Oramos con fe, persistencia y con el poder del Dios Todopoderoso. Él nos lo ha dado. El mismo Dios que respondió a Elías está dispuesto a responder a tu oración. Orar con autoridad no significa ser arrogante, sino saber que tenemos a un Dios que responde. Si oramos con fe, si persistimos, si sabemos a quién hemos creído, veremos la mano del Dios Todopoderoso moverse con poder. A ese Dios misericordioso que sé que está restaurando vidas y te quiere restaurar a ti, quiere hacer de ti un hombre poderoso en oración, una mujer poderosa en oración. A ese Dios todopoderoso damos la gloria en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.